Bienvenido a nuestro video para resolver ecuaciones racionales. Vamos adelante y comience. Aquí están las directrices para resolver ecuaciones racionales. Paso 1, factoraremos todos los denominadores. Y paso 2, determinaremos el LCD y luego multiplicaremos cada lado de la ecuación por el LCD o el menor denominador común. Entonces, solucionaremos la ecuación resultante y luego, verificaremos nuestras soluciones. Mientras verificamos nuestras soluciones, necesitamos tener en cuenta que si lo que parece ser una solución hace que un denominador sea igual a 0, debemos excluir ese valor. Y luego por fin, podemos ver nuestras soluciones en la calculadora gráfica. Si tipamos el lado izquierdo de la ecuación en y1 y el lado derecho de la ecuación en y2, podemos ver nuestras soluciones encontrando el punto de puntos de intersección de los dos gráficos. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Ahora, probablemente determinamos el LCD o menos denominador común de este problema sin factorar los denominadores. El LCD en este caso sería 6t. Eso significa que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 6t o 6t sobre 1. Pero lo que hacer es multiplicar cada plazo por 6t sobre 1 porque se simplifica mucho más fácil. Esto es lo que quiero decir con eso. Tomaré cada uno de estos términos y multiplicaré por 6t más de 1. Ahora, simplificaremos cada uno de estos productos. Esto cambiaría a un 1, esto cambiaría a un 2 y aquí, el 6 Siemens simplemente y aquí el t es simplificado. Veamos lo que queda. Aquí, tenemos 2 veces t todas sobre un que es 4t. Aquí, tenemos 5 veces t, por lo tanto menos 5t. Y aquí, tenemos 1 veces 6 hexanewtones todo 1, que es solo 6. Así, hemos creado una ecuación que es mucho más fácil de resolver que la ecuación racional original. Entonces, aquí podemos combinar nuestros términos similares. Esto sería negativo t igual a 6. Puede pensar en esto como negativo 1t dividido por negativo 1. Así que, tenemos que es igual negativo 6. Vamos adelante y pruebe otro. Aunque esto es una proporción, iré adelante y seguiré las reglas esquinadas en este video. Podemos ver la LCD sería el producto de estos dos denominadores. Por lo tanto, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por este producto más de 1. Así que aviso en rojo. Hemos multiplicado por los lados de la ecuación por x menos 6 veces x más 2 por todo 1. Ahora, vamos adelante y simplifique. Aviso. Tenemos un factor común de x menos 6 aquí. Así que, dejamos con x plus 2 veces x plus 2 debe ser igual. Aquí, tenemos un x plus 2 hexanewtones la parte superior, x plus 2 hexanewtones la parte inferior. Entonces, nos quedamos con x menos 1 vez x menos 6. Entonces, las fracciones se han ido, pero ahora tenemos que multiplicar esto y resolver para x. Entonces, vamos a tener que frustrar ambos lados aquí. Tenemos x cuadrados más 2x. Más 2x, eso es más 4x, más 4 iguales. Aquí, tenemos x cuadrados menos 6x menos 1x, eso es menos 7x, más 6. Ahora, tenemos suerte aquí porque si sustramos x cuadrado en ambos lados, el término cuadrado x sale. Entonces, tenemos una ecuación lineal izquierda. Vamos adelante y agregue 7x en ambos lados. Tendríamos 11x más 4 iguales 6 y ahora resultaremos 4 hexanewtones ambos lados. Estoy corriendo fuera de la habitación aquí. Vamos adelante y traiga esto aquí. Tenemos 11x iguales 2, divididos por 11, x iguales 2 11. Recuerde que las directrices hablaron verificar nuestra solución, pero realmente, lo que estamos comprobando es x nunca puede igualar 6 de negativo 2 porque estaría a estos denominadores iguales a 0 y por tanto, indefinido. Entonces, x es igual a 2 11 asumiremos. Lo comprobaremos. Sin embargo, vamos adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. Primero, vamos a verificar 2 dividido por 11 hexanewtones forma decimal. Es 0.18 repetición. Vamos a igual. Tipemos el lado izquierdo en y1 y el lado derecho en y2. Vamos adelante y presiona gráfico. De nuevo, estamos buscando la coordinación x del punto de intersección. Y se ve como si estuviera en algún lugar aquí mismo. Vamos adelante y calculélo. Segundo rastreo, opción 5, presione Enter, Enter, Enter.
Y esto verifica nuestra solución como 2,11. Vamos adelante y pruebe otro. Ok, en este problema, tendremos que factorar los denominadores para determinar la LCD. Vamos adelante y factor este denominador aquí. Los factores del negativo 6 que añaden al positivo 1. Eso sería positivo 3 y negativo 2 son los mismos factores que vemos en este denominadores. Entonces, la pantalla LCD sería x más 3 veces x menos 2. Por lo tanto, necesitamos multiplicar cada término en esta ecuación por x más 3 veces x menos 2, todo sobre un. Vamos adelante y hagamos eso. Así que, aviso en azul, tengo las expresiones racionales originales. Escribí el lado derecho en forma factorizada y luego en rojo. He multiplicado cada plazo por el LCD sobre 1. Vamos adelante y simplifique antes de encontrar este producto. Aviso. Tenemos un x plus 3 y un x plus 3. Por lo tanto, dejamos x veces x menos 2. En el siguiente producto, tenemos x menos 2 hexaneutones la parte superior, x menos 2 hexaneutones la parte inferior. Entonces, nos quedamos con menos x veces x más 3 iguales. Y en el lado derecho, aviso tenemos x plus 3, x más 3, x menos 2, así que estamos dejando con solo 10 hexaneutones el lado derecho. Vamos adelante y resuelve esta ecuación resultante. Entonces, distribuiremos y luego resolveremos por x. Por lo tanto, tengo x cuadrado, menos 2x, menos x cuadrado, menos 3x iguales 10. Aviso, el x plazo cuadrado se simplifica. Nos dejamos con negativo 5x igual a 10. Dividir por negativo 5, x igual a negativo 2. De nuevo, esta será una solución. Si la solución salía para ser un positivo 2 o un negativo 3, debemos excluirlo. Vamos adelante y pruebe uno más. De nuevo, tendremos que factorar este denominador para determinar el LCD. Los factores del negativo 2 que se agregan a un positivo 1, que sería más 2 y menos 1. Así que, mirando los factores de los denominadores, podemos ver la LCD sería más de 2 veces y menos 1. Así, multiplicaremos cada expresión racional por la LCD más de 1. Otra vez, en azul, tenemos las expresiones racionales originales y en rojo, tenemos el LCD sobre 1. Ahora, encontraremos cada producto, pero simplificaremos primero. Tenemos y más 2 más y más 2. Entonces, nos quedamos con 4 veces y menos 1, menos. Aquí, tenemos a y menos 1 y a y menos 1. Así que, tenemos menos 3 veces la cantidad y más 2. En el lado derecho, tenemos a y más 2, y más 2, y menos 2, y menos 1. Por lo tanto, dejamos con y cuadrado menos 8 y, menos 4. Necesitamos borrar estos padres y luego, solucionar por y así, 4 y cuadrado menos 4 y, menos 3 y cuadrado. Menos 6 y es igual y cuadrado, menos 8 y, menos 4. Combinando como términos, hemos cuadrado. Menos 10 años iguales y cuadrados menos 8 años, menos 4. Vamos adelante, tome esto en la próxima pantalla. Y acabar de resolver esto. Y usted avisará, si restruyamos cuadrados en ambos lados, los términos cuadrados se eliminan. Entonces, nos quedamos con 10 años negativo es igual a negativo 8 años, menos 4. Vamos adelante y agregue 8 años a ambos lados. Tenemos negativo 2 y igual negativo 4 dividido por negativo 2. Parece que tenemos igual positivo 2. Ahora más, antes de que podemos concluir esto es una solución, necesitamos volver y verificar para asegurarse de que no haga uno de nuestros denominadores en la ecuación original 0. Y negativo 2 no funcionaría, pero el positivo 2 será solo bien. Bueno. Así que, como ves, estos pueden participar de forma justa. Espero que encontraste este video útil.